Del Evangelio según San Juan. Simón Pedro les dice a Tomás, Natanael, los Zebedeos y dos más: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hoy vemos uno de los pasajes en los que se manifiesta de una manera muy clara la constitución de la Iglesia. Incluso podríamos decir prácticamente como los primeros inicios o casi los primitivos inicios de la Iglesia. Que ciertamente hasta que ya ha sido fundada de algún modo por Cristo, evidentemente, pero que hasta que Cristo no asciende al cielo y no envía el Espíritu Santo, como que de algún modo no queda como inaugurada oficialmente ya la misión propia de la Iglesia, hasta que Jesús, pues eso no está ya en el cielo, ¿no? Pero vemos aquí cómo claramente está San Pedro siendo la figura más importante, aquel que toma la iniciativa de ir a pescar, y como los demás apóstoles le siguen: «Vamos nosotros contigo», como aquel que pues guía a la Iglesia, que es cabeza de la Iglesia y va junto con ellos. Y también es aquel que, una vez que ve al Señor, arrastra esa red de peces grandes, 153, que pone delante del Señor. Y cómo esa red no se rompe, signo también de que la Iglesia se mantiene siempre llevada por Cristo y por el vicario de Cristo, que es el Papa, y siempre sin romperse, porque la Iglesia está fundada por Dios y por lo tanto siempre se mantendrá a flote, siempre se mantendrá viva y fuerte junto a Dios. Por tanto, hoy nos tenemos como que rezar especialmente por la Iglesia, rezar especialmente por todos nosotros que la conformamos, y sobre todo por el Papa Francisco, que es el sucesor de San Pedro y que por lo tanto es el que nos guía también en esta situación tan dolorosa y tan extraña. Pues tenemos que pedir muchísimo por el Papa, para que nos siga guiando, para que siga siendo esa cabeza de la Iglesia, que nos ilumine, que nos guíe y que nos lleve hasta el buen puerto, que es Jesucristo. Y así también por todos los demás obispos, sucesores de los apóstoles, para que también nos ayuden con su palabra, con su ejemplo, con su doctrina, con su piedad, a que nos guíen hacia Jesucristo. Y en tercer lugar, aunque ya lo dijimos estos últimos días, pero es Cristo el que nos alimenta, es el que alimenta a la Iglesia, como alimentó a los apóstoles cuando se les aparece resucitado. También de ese modo nos alimenta a nosotros, con el pan de la Eucaristía. Que por lo tanto nuestra mirada siempre esté puesta en ese alimento que Cristo nos da, no en el alimento que podamos obtener nosotros, o en los éxitos, o en los privilegios, o en el prestigio que podamos adquirir, sino precisamente en ese alimento que Cristo nos da, que es tan sencillo como la apariencia de un trozo de pan, pero que en el fondo da toda la esencia y toda la riqueza a su Iglesia, a todos nosotros. Es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite mantenernos a flote. Por lo tanto, que en este día pidamos especialmente por la Iglesia, que pidamos por todos nosotros, que pidamos por aquellos que hacen cabeza y que pidamos que podamos unirnos más a Jesucristo para que Él nos alimente, como alimentó a los apóstoles después de resucitar, también que nos alimente así a nosotros cada día con ese pan que nos da, que es nuestro alimento para el alma. Vamos a pedírselo a María, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre, para que ella pueda guiar a toda la Iglesia, nos dé fortaleza y consuelo en este tiempo difícil y nos ayude a mantenernos a flote, a mantenernos constantes y fieles, siendo uno solo y dando gracias a Dios porque nos quiere, nos ama, está siempre con nosotros. Que así sea.